buenos días, hermanas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arraigadas. Yamel de Jaramillo por aquí una vez más. Muy feliz de poder compartir con todas ustedes aquí en Arraigadas. Les cuento que esta semana tuvimos nuestro primer taller como parte de nuestros eventos digitales, que fue el taller para maestras, y de verdad que fue de gran bendición con nuestra hermana Susie Bixby. Y les recuerdo que el próximo lunes continuamos con el evento de Maggie de Michelén, y su tema es el corazón del hogar. Quedan pocos cupos. La semana pasada muchas se quedaron fuera, así que les recomiendo que, como dicen en México, córranle para que puedan alcanzar. Así que visiten nuestra página web avivanuestroscorazones.com para que puedan inscribirse porque ya quedan pocos cupos para el lunes. Bueno, hoy que seguimos con nuestra serie basada en el libro No te compares de Shannon Popkin, y la semana pasada estuvimos hablando con Susana y estábamos reflexionando sobre ese tribunal interior que tenemos, y cómo muchas veces volvemos a visitar ese tribunal buscando cómo ser aprobadas, cómo ser justificadas, cómo justificarnos a nosotras mismas, y muchas veces perdemos de vista que ya hemos sido justificadas por el Señor. Y bueno, hoy queremos dar un paso más en el tema que estamos hablando y tocar un tema que yo creo que también nos duele mucho admitir, y es la comparación de lo que tenemos, no solamente las posesiones físicas, sino también nuestros dones y en fin, todo lo que tenemos, porque yo creo que si somos sinceras, mis amadas, vivimos en una cultura que llama bendición a todo lo que brilla, y muchas veces nosotras mismas hemos usado ese hashtag de bendecida cuando estrenamos algo, cuando viajamos, cuando logramos cosas que otros pueden ver y admirar. Pero ¿y si esa bendición en realidad lo que está haciendo es probando nuestro corazón? Así que hoy vamos a mirar la historia del joven rico. Esta parábola que la encontré, bueno, esta historia, porque no es parábola, la encontramos en Marcos y en Mateo. Y también hablaremos un poquito sobre la advertencia que Cristo da en Apocalipsis 3 sobre esa parte de cómo manejamos las riquezas y cuando realmente somos pobres delante de Dios. Y para conversar de esto y desde una perspectiva, yo diría que muy cercana a la realidad, con esta generación que vive en las redes sociales, de enfrente y todo eso, nos acompaña nuestra querida Alana. Alana es parte del staff de Aviva Nuestros Corazones, es el staff más joven que tenemos, así que bienvenida. Hola, Alana. Hola, Yamel, qué alegría estar hoy contigo y con todas las hermanas que nos escuchan. Qué bueno. Y bueno, Alana, yo quiero dejar que tú te presentes y que tú le cuentes a las hermanas un poquito de ti, quién eres, para que ellas te conozcan. Sí, claro. Bueno, pues para presentarme brevemente, mi nombre es Alana. Como ya dijo Yamel, tengo 26 años y gracias a Dios tengo el privilegio de formar parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones como diseñadora gráfica. Comencé en febrero de este año y desde entonces ha sido una bendición enorme ver cómo el Señor usa este ministerio no solo para edificar a otras mujeres, sino para seguir transformando mi propio corazón. Y antes de llegar aquí, tuve la oportunidad de estudiar dirección de arte en Milán durante 1 año y medio. Y fue una etapa que vino con muchos retos y siento que se conecta perfectamente con el tema que veremos en el día de hoy. Así es, Alana, bueno, la conocemos hace mucho tiempo, no voy a entrar en detalle de los años, bueno, gracias, sí. Por favor. Pero bien, entonces, Alana, yo quiero que empecemos y te voy a pedir que nos leas la historia de este joven rico para poner en contexto qué es lo que está pasando aquí. Claro, se encuentra en Mateo 19, 16 al 22, y dice así: y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre.
Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Wow. Sí, Alana, esta historia del joven rico nos enseña que no basta con aparentar devoción. Las últimas 2 semanas hemos hablado del fariseo, ¿verdad? Y sabemos todo lo que es el fariseo. Pero aquí con este joven, como digo, va más allá de aparentar devoción. O sea, si nuestro corazón está atado a algo más importante para nosotros que Cristo, pero también revela otra trampa, y es la comparación, porque a veces nos cuesta, yo creo que lo que más nos cuesta soltar no es una posesión física, sino es esa constante necesidad de medirnos con los demás y volver a hablar de dar la talla, como hablábamos con la taza medidora. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo tú crees que muestra esta historia? ¿Cuán fácilmente nos aferramos a lo que otros podrían pensar? Sí, realmente, o sea, esta historia me confronta porque cuando lo leemos, podemos ver que, o sea, este era un joven que tenía muchas cosas a su favor. Uh-huh. Era religioso, respetuoso, tuvo la iniciativa de ir y buscar a Jesús. Uh-huh. Incluso Mateo dice que él fue corriendo y se arrodilló frente a él. Uh-huh. Pero cuando Jesús le pidió soltar lo que más valoraba y quitarse esa etiqueta de rico, como dice Sharon en su libro, que a veces nos ponemos etiquetas, uh-huh, él no pudo hacerlo. Creo que se revela algo que no solo era cierto de él, sino que puede ser cierto de nosotras también. Podemos aparentar devoción, tener buenas obras, incluso acercarnos a Jesús con preguntas correctas, pero cuando Él toca aquello a lo que estamos apegadas, lo que realmente domina nuestro corazón, lo que tenemos, ahí es donde se revela si estamos dispuestos a servirle a Él de verdad, si nuestra identidad está en Él o tal vez en aquello que poseemos. Uh-huh. El joven rico quería heredar la vida eterna, pero no estaba dispuesto a soltar su verdadero tesoro. Y Jesús nos deja claro que, o sea, el verdadero tesoro que él tenía en su corazón. Y Jesús nos deja claro que no se trata solo de renunciar por renunciar, sino de cambiar un tesoro terrenal por el tesoro verdadero, que es Él mismo. Uh-huh. Y eso me hace pensar, Yamel, o sea, ¿cómo podemos identificar en nuestro día a día si realmente estamos viendo a Jesús como nuestro tesoro o si todavía estamos aferradas a otras cosas sin darnos cuenta? Exacto, esa es una excelente pregunta, Alana, porque a la luz de todo esto, yo creo que es justo ahí donde está el corazón del asunto. O sea, Cristo no solamente confronta este apego que este joven tenía a las riquezas, sino que expuso el ídolo en su corazón. ¿Y sabes cuál era ese ídolo en su corazón? Su confianza en lo que él tenía y en quién él era, esa etiqueta, como tú dices. Entonces, en esencia, yo diría que en nuestro día a día, como trayéndolo un poco a nosotras, podemos examinar qué cosas nos roban la paz cuando las perdemos. ¿Qué área defendemos nosotras con más celo que nuestra fe? ¿O qué decisiones tomamos más para agradar a otros que agradar a Dios? Porque fíjate algo, lo que tú mencionabas, vemos que el joven rico, genuinamente, él fue a buscar a Jesús. ¿Sí o no? Uh-huh. Y fíjate cómo dice, él vino corriendo y se arrodilló ante Cristo. Uno podría decir, wow, qué devoción, se arrodilló ante él, lo reconoce. Y ojo, aquí no estamos cuestionando, quizás como con el fariseo, de que tal vez él no era sincero. Es probable y sí, yo creo que sí, que era genuina su deseo. Pero ¿qué pasa? Cristo le pide a cada discípulo rendirlo todo para seguirle. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implica reconocerlo, como tú decías, como el único tesoro suficiente
digno de nuestra vida. Pero entonces ahí es cuando, ¿cómo lo veo? Bueno, pero es cuando leemos este relato, ¿verdad? El joven rico pareciera que él ya tenía un estándar propio de perfección. Él había hecho todo eso bien. Él dice, yo lo cumplí. Sí. Desde mi juventud. ¡Wow! O sea, medio fariseo ahí, podríamos decir. O sea, él tenía su estándar. Él entendía genuinamente que él ya había hecho todo eso desde su juventud y que lo había hecho bien. Al menos comparado con otros. Es muy probable que él estuviera comparándose con otros. Y yo creo, Alana, que ese es un peligro también para nosotras hoy en día, especialmente en contextos como las redes, que es parte de lo que vamos a hablar, la moda o ambientes competitivos, porque ciertamente el trabajo, la universidad, que son básicamente tu generación, cómo nos comportamos. Entonces, yo te pregunto a ti como joven, ¿cómo crees que esa comparación con el otro nos distrae, porque no solamente ustedes las jóvenes, nos distrae de ese verdadero estándar en Cristo y en tu experiencia, como te digo? Y bueno, pues tú vienes de una ciudad glamurosa, tú vienes de estudiar dirección de arte, donde es el arte de las redes sociales, de cómo se maneja todo eso. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo tú ves todo eso de la riqueza, la moda, la apariencia? Puede distraernos de lo que realmente importa. Y algo así hablamos en un podcast de Joven Verdadera. Entonces te preguntaría a ti eso, ¿cómo se ve eso? Bueno, o sea, en mi caso, viniendo como tú decías, de una ciudad de Milán, yo sentí que yo vi todo eso, pero de una manera exagerada. O sea, como que en su máxima potencia. Y se sumaba que la universidad donde yo estudiaba se enfocaba más en moda. Yo no estaba en el departamento de moda, pero sí se enfocaba más en eso. Y entonces allí se le daba muchísimo valor a las marcas, a la estética, al estilo de vida, que era algo no tan evidente en el círculo en el que yo crecí. Y me llamó mucho la atención ver cómo tantas personas querían aparentar una realidad que no era. Que no podían sostener, que no era su realidad. Wow. Y incluso muchas, o sea, las que sí podían, lo que querían era mostrarlo, porque ahí estaba su valía. Claro. Como podemos en un caso ver en este joven rico. Y todo giraba alrededor de apariencias, de vitrinas, de cómo me veo. Y eso podía impedir incluso tú tener una conversación profunda con una persona. Wow. Y esto me recuerda una historia que cuenta Shannon en el libro, que era de cuando ella hablaba de cómo ella quería que su casa se viera como la de sus amigas. Y cómo terminó dándose cuenta de que le importaba más la opinión de sus amigas que la de Dios. Y así mismo, como que yo lo puedo ver en mi experiencia allá. O sea, y me vi tentada incluso a yo querer ese estilo de vida porque era lo que se veía atractivo en lo exterior, porque nuestra mundanalidad a veces como que vemos el aquí y el ahora. Pero cuando esto nos hace distraernos porque empezamos a valorar más lo que los otros piensan de nosotras que lo que Dios piensa. Y comenzamos a vivir según esas líneas medidoras de la taza. No, que si yo llego aquí, que si ella tiene esto, si yo no tengo esto. Y no derramamos ni una gota de generosidad. O sea, no nos comenzamos a preguntar qué yo puedo dar. O sea, que el Señor me tiene aquí, pero ¿para qué? Lo que el Señor me ha dado, las bendiciones que el Señor me ha dado. ¿Cómo yo puedo usar eso que Él me dio para bendecir a otras? Y yo creo que ahí está como que el punto. El yo no como que mirar lo que el otro tiene, lo que yo tengo, compararme, tratar de llegar al nivel, sino de ver las bendiciones de Dios como lo que son realmente. Mira, y lo que voy a decir es un poco contracultural ahora. Las riquezas y las apariencias, vamos a llamarlas por su nombre, son falsos dioses que prometen seguridad, aceptación y belleza. Como tú decías, incluso personas que ese no era o sea, no tenían la capacidad económica, por decirlo así, de poder estar en eso, pero aún así lo hacen, se endeudan, porque hay que aparentar. Mis amadas, eso no está bien. Esos son falsos dioses. ¿Y sabes qué pasa? Que al final nos esclavizan. La verdadera libertad está en seguir a Cristo y no las expectativas del mundo, y menos este mundo, esta generación tan hedonista que le tiene un culto al cuerpo, a la belleza, a no ser
viejos, a verme siempre joven. O sea, eso es lo que estamos viendo. Entonces, la comparación no solo nos roba la paz, sino que revela que nuestro corazón no está completamente satisfecho en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo, como decía Shannon, ay, mi casa no es tan bonita como la casa de mis amigas, ahí tú estás revelando lo que hay en tu corazón. Para ti es más importante compararte con tus amigas. Entonces, este joven rico no solamente estaba atado a sus riquezas, sino que, como veníamos diciendo, esa es su identidad. Fíjate que no se da el nombre del joven rico. Se le dice el joven rico. Tenemos el nombre de Zaqueo, tenemos el nombre de Marta, tenemos el nombre de los dos Lázaros, tenemos el nombre de María. Hay muchos nombres, pero este joven se le conoce como el joven rico, porque esa era su identidad y su seguridad dependían de las riquezas. Entonces, en nuestra cultura, las redes sociales alimentan, lamentablemente, esta misma mentira de que nuestro valor depende de lo que mostramos y lo que tenemos, pero, la palabra de Dios nos recuerda una vez más que hemos sido compradas por precio y que nuestro valor está en Cristo, quien nos da contentamiento. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. En las redes sociales, mis amadas hermanas, es muy fácil caer en la trampa de compararnos. Las vacaciones de otros, su ropa, su estilo de vida, sus logros. Ojo aquí, porque hay una gran diferencia entre genuinamente yo alegrarme por mi hermano, por mi hermana, por lo que logró, porque tuvo sus vacaciones, porque pudo hacer esto o aquello. Y otra es, ay, pero ¿y por qué yo no puedo irme a tal en tal? No, ojo ahí, porque tenemos que en ese momento, cuando surja, es el momento de agarrar eso y traerlo a los pies de Cristo y rendirlo. Y entonces yo te pregunto, Alana, tú que estás, o sea, en otra etapa de vida, ¿cómo has aprendido tú a cuidar tu corazón para no envidiar ni medir tu valor por lo que los otros publican? Porque yo sé que en tu caso ustedes están siendo más bombardeados quizás de lo que yo fui en mi generación. Sí, claro. O sea, bueno, realmente las redes sociales tienen como una presencia ahora, que es una lucha inevitable ya, yo pienso a veces. Pero algo que he aprendido con el tiempo, que creo que es muy importante, es lo que yo me digo a mí misma. O sea, del que yo lleno mi mente. Porque es tan fácil caer en ese constante círculo de comparación, que uno empieza a pensar, ay, pobre de mí, yo nunca voy a estar así. Mira lo que, como tú decías, ve las vacaciones que ella tiene, que yo no puedo tenerla, mira el closet, la ropa que tiene. Y lo curioso es que a veces incluso encontramos una especie de satisfacción en ver que estamos peor que los demás, o al revés, cuando sentimos que estamos mejor que otros. Porque eso alimenta nuestro orgullo. Así y es. al final, ambos extremos están mal, en definitiva, porque nos desenfocan de la verdad de Dios. Pero he aprendido que necesito depender del Señor, recordar su palabra y predicarla a mi corazón cada día, porque es muy fácil olvidarlo. O sea, yo estoy en el evangelio desde pequeña, pero constantemente olvido sus verdades y tengo que predicarme a mí misma, recordar que mi identidad y mi valor no están en lo que yo tengo, en cómo me veo, en lo que muestro, ni siquiera en lo que el otro piensa de mí, sino en lo que Cristo ya hizo por mí. Y algo práctico, que creo que lo dije en el podcast de Joven Verdadera también, que es que me ha ayudado mucho, y es verdad, que es dejar de seguir cuentas que no me edifican o que, siendo muy honesta, me hacen pecar. Gracias. Porque a veces no lo queremos decir así de directo, pero es la realidad, nos hacen pecar. Y sabemos que hay cuentas que despiertan envidia, inconformidad, orgullo, o simplemente nos distraen de lo eterno. Y si lo sabemos, necesitamos ser sabias y tomar acción, porque ya el Señor nos lo reveló. Sí, eso que tú dices de las redes, yo he caído ahí a veces, porque mi esposo es que me trae a la realidad, me dice, eso no es así, eso es un montaje, porque de verdad que uno se deslumbra
con eso. Y a veces yo, ay, mira, qué bien ella hace esos pancakes. Entonces ya yo necesito esa plancha especial que esa influencer tiene, porque yo quiero que los pancakes me queden así. Ya yo tengo varias cosas para hacer pancakes, pero no, o sea, y uno se deja llevar, pero es sutil, como tú dices, porque eso es lo que nos desenfocan. Y no es que esté mal el que lo tenga, amén, pero el problema es cuando ya yo comienzo a compararme, como tú dices, me pongo ansiosa o me llevan a pecar, porque a ver, yo jamás me voy a ver así como quizás se ven muchas de ellas, por más que yo quiera, y no deberíamos, o sea, y recuerdo lo que yo decía al principio de esta serie, Dios me dio la medida perfecta para ser Yamel, y yo debo aprender a valorar esa taza medidora con esa medida que Dios dio. Y Shannon dice en el libro muchas veces, o sea, que muchas veces decimos que estamos bendecidas, cuando en realidad nuestra bendición está siendo probada. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos saber si nuestras bendiciones materiales están probando nuestro corazón o más bien están firmando nuestra fe? ¿Cómo tú lo ves? Y yo quiero ahí que yo sé que hay una parte que Shannon tiene en el libro y me gustaría que tú, porfa, puedas leer esa cita. Bueno, justo en esa parte del libro, Shannon cita el Salmo 24:1 y me gustaría leerlo. Dale, sí. Que dice como, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. O sea, esto nos recuerda que nada de lo que tenemos, o sea, nada es nuestro. Todo le pertenece a él. Así que cuando Dios nos da algo, el problema no es la riqueza en sí, porque es él que la da. El problema es cuando comenzamos a aferrarnos a esas cosas, cuando las escondemos en lo más profundo de nuestro corazón y aunque no lo digamos en voz alta, vivimos como si, ay, mira, no me toque eso. Dios, tú no me puedes tocar eso. Como si no estuviéramos dispuestas a entregarla si Él lo pidiera. Esa es la verdadera prueba, cuando algo se ve tan valioso para nosotras que ni siquiera queremos imaginar una vida sin eso. Y creo que una buena pregunta en este caso para hacernos es, ¿estoy usando esto? No lo sé, puede ser lo que sea, un libro, la cosa para hacer pancakes. ¿Estoy usando esto para la gloria de Dios? ¿Estoy usándolo para construir mi propio pequeño reino? Porque al final lo que no podemos entregar probablemente se ha convertido en un ídolo en nuestro corazón. Y aquí yo voy a hacer una nota bien aclaratoria, bien en grandota, porque cuando Cristo le dijo al joven rico, vende todo y sígueme, ¿verdad? En Mateo 19:21. Cristo aquí no está enseñando, ojo, que las riquezas son malas en sí mismas, ¿ok? Porque la Escritura nos muestra que Dios bendice a algunos con abundancia y hay varios ejemplos en la palabra de Dios con abundancia, sino que las riquezas tienen la capacidad de revelar lo que realmente gobierna nuestro corazón. Y te voy a poner el ejemplo opuesto al joven rico, y es Zaqueo. Zaqueo, ¿qué dice de Zaqueo? O sea, que cuando Cristo lo mira en el árbol y le dice, baja y ven, ¿qué dice él? O sea, yo voy a devolver 7 veces más lo que yo robé. Entonces, hay una diferencia aquí en la Biblia. Tenemos personas que, digamos, ayudaron a los discípulos, que eran personas que Dios les había bendecido con abundancia, por decirlo así. Entonces, ese no es el problema. Aquí no estamos cuestionando que las riquezas sean malas. No. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo nos dice en Mateo 6:21, que dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que la verdadera prueba de fe no está en cuánto tenemos o en cuánto dejamos de tener. No, ese no es el problema aquí, sino en si estamos dispuestas a soltar lo que más valoramos para seguirle. Esa es la verdadera prueba de fe. O sea, yo puedo vivir sin la planchita de hacer los pancakes. Sí, porque he vivido y he aprendido a hacer los pancakes en otra forma. Y eso es algo sencillo, pero... Claro.
Vamos a llevarlo a lo profundo de mi corazón. O sea, yo estoy dispuesta a dejar eso que estoy aferrada, a mi posición económica, a esto que tengo. O sea, yo estoy dispuesta realmente a soltarlo, lo que tengo oculto en lo profundo de mi corazón. Porque, mis amadas hermanas, el joven rico falló esa prueba. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Dios. Vino donde él, lo llamó maestro bueno, se arrodilló ante él entendía que cumplía todo, pero su confianza no estaba en Dios, sino en sus posesiones. Por eso dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Las bendiciones materiales, mis amadas, que recibimos son un medio para glorificar a Dios y servir a otros, no un fin para aferrarnos a ellas. Porque cuando las convertimos en nuestro refugio, en nuestra seguridad, o peor aún, en nuestro orgullo, lo que estamos haciendo es construyendo nuestro propio reino en lugar de vivir para el reino, para vivir para el reino de Dios. Así que yo les invito a que nos preguntemos, ¿podría yo soltar esto si Dios me lo pidiera? Y es una forma saludable de examinar nuestro corazón y recordarnos lo que dice el Salmo 24:1, que todo lo que tenemos ya le pertenece a Él. Porque al final nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos compró con su sangre. Wow. Sí, ya me la hace un par de semanas. Tú hablaste del tren que estuvo de moda hace un tiempito. Escuchamos pero no juzgamos. Y ahora yo, como la anciana aquí, te traigo otro trend para analizar. ¿Qué hacemos con el famoso hashtag bendecida? ¿Cómo podemos cambiarlo por vivir como un hashtag redimidas en vez? No te voy a volver a invitar, ¿oíste? No te voy a invitar. Siempre me ponen a mí la cosa difícil. Mira, yo lo he visto, ese trend, y digo, lo usan creyentes y no creyentes, pero vamos igual a enfocarnos en nosotros, los creyentes. Mira, lo peligroso de la comparación es que, como hablaba con Susana la semana pasada, lo convertimos en nuestro tribunal personal. No solamente en este tribunal personal preparamos nuestras justificaciones, sino que también evaluamos nuestras bendiciones contra la de los otros. Incluso nuestras pruebas parecen menos válidas porque no lucen tan bonitas, o voy a decir una frase instagrameables. O sea, eso no está para Instagram. Entonces, hay que poner y hay que darle vuelta y hay que todo eso. Y aquí voy a hacer una promoción. No se pierdan el taller del lunes de Maggie, que nos va a hablar del corazón del hogar, y vamos a hablar de eso, porque no es que yo necesito, como decía Shannon Popkin, tener una casa de revista. Eso no es. A quien Dios le ha bendecido tener una casa de revista, gloria a Dios. Pero yo no puedo reducir mi vida a que algo sea instagrameable. O sea, de ponerlo en las redes y poner el hashtag bendecida, porque es que yo no soy bendecida. Yo soy redimida. Cristo le mostró al joven rico que el verdadero problema no era lo que él tenía en las manos, sino lo que él guardaba en el corazón. Y Alana, hoy nos pasa algo similar. Las redes sociales que están llenas de ese hashtag es como lo que promueven es que tú tienes que tener una vida perfecta, bonita, exitosa. O sea, fuera de eso, o sea, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que esa es la meta de Dios para el creyente? La realidad, ¿sabes qué? Es que tú puedes vivir, mi amada hermana, rodeada de lujos y seguir siendo pobre espiritualmente. Porque nuestra verdadera bendición no se mide ni en likes, ni en views, ni en fotos
que tiras 1000 fotos con 10,000 filtros para que cuadre y luzca bien. O tus logros. No. Nuestra verdadera bendición se mide en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y eso, Alana, no cambia, aunque eso no se vea reflejado en redes sociales. Que tampoco entiendo por qué es que es la necesidad de que hay que ponerlo todo en redes sociales, pero bueno. Por eso, o sea, lo que queremos es animarnos unas a las otras a cambiar el hashtag de bendecida por el redimida. Mi amada, tú has recibido el regalo más grande, la bendición más grande que un ser humano puede recibir, y es la salvación. Eso es lo que más importa, porque no importa lo que yo tengo o lo que yo no tengo, sino es a quién yo pertenezco. Y yo pertenezco a Cristo, como dice Efesios 1:7, que dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ojo aquí, según las riquezas de su gracia. Esa es la verdadera bendición. Así que, Alana, ahora te voy a devolver la pregunta a ti, porque pusiste aquí. ¿Qué impacto entonces, tú que trabajas en redes, tienen las redes sociales en esa percepción y nuestro contentamiento? Y ya de manera más personal, ¿tú te has sentido, al menos, al ver lo que otros tienen o logran, ¿Cómo tú, Alana, empezarías entonces, después de esta explicación, a reemplazar el bendecida por redimida? Bueno, o sea, me gustaría decirte que no, nunca me he sentido así. De verdad, ese sería lo ideal. Pero honestamente, claro, o sea, como que las redes tienen algo, y es que cambian por completo nuestra percepción de lo que significa estar bendecida. O sea, nos hace pensar que la bendición se ve como en un viaje, en ropa nueva, logros constantes, y nos roban el gozo de lo que verdaderamente tenemos en Cristo, o sea, la salvación. O sea, nos roba el gozo de la salvación. Como dice su palabra, que es lo que Él nos da. Además, nos enfoca de manera excesiva en nosotras mismas. Cuando el gozo más profundo se encuentra en dar, en servir, en mirar hacia afuera y no hacia adentro. O sea, una forma en la que yo puedo ver que yo, o sea, en cambiar el bendecida por redimida, es dejar de mirarme tanto a mí misma, en yo enfocarme en cómo yo puedo dar lo que el Señor me ha dado. Y si yo me pongo a pensar en las bendiciones que el Señor me ha dado, de cómo Él me ha redimido, en lo que Él ha hecho en mi vida, eso cambia totalmente mi perspectiva, porque veo su obrar en mi vida, veo lo que Él ha hecho en mi vida, no simplemente las cosas materiales que yo pudiera tener o que el otro tiene, pero yo no. O sea, yo tengo que analizar realmente la obra del Señor en mí. Y cuando me siento menos, o sea, recuerdo de eso, de cuando uno como que se compara con los demás. Recuerdo un momento en el que veía los logros de otra persona y comenzaba a calcular en edades. Yo, ok, a los 23 ella logró eso. Yo lo hice a los 22, así que estoy bien. Contrario, yo no lo he hecho. Me falta un tiempo. O sea, como que Dios me ha enseñado que ese no debe de ser mi estándar. Mi estándar es Él, su obra en mí y lo que Él ha determinado para mi vida. Y eso es más que suficiente. Y eso, Alana, que tú acabas de mencionar, es una realidad. Es más profundo de ahí porque, nuevamente, la comparación nos engaña al hacernos creer que nuestra valía depende de cómo nos vemos frente a los demás. Por ejemplo, tú decías, a los 23 años logró eso. Pero yo pasé a los 23 y no lo logré. O sea, eso tampoco es la vida del creyente. O sea, eso no es, y nos desenfoca de la meta final. Entonces, nuestra vida, o sea, nos hace creer, como yo decía, que nuestra valía depende de cómo nos vemos frente a los demás. Fíjate lo que tú decías, o sea, yo no logré lo que esta persona, lo logré, ella lo hizo a los 23, pero yo lo logré a los 22. Te sigues comparando de manera así horizontal, que no debe ser de ahí. Y tú sabes que cuando venimos delante de Dios, toda esa fachada, todos esos logros se caen. Así como en Apocalipsis, Cristo, ¿qué le dice Cristo a la iglesia de la Odisea? O sea,
ustedes que se creen ricos, que tienen esto, pues ustedes lo que son pobres espiritualmente. Entonces, al igual que la Odisea, nosotras podemos pensar que somos ricas. Porque yo tengo esto, porque tengo aquello, porque tengo la preparación, porque lo que sea. Pero si no dependemos de Él, seguimos siendo pobres espiritualmente. Y yo creo que esa es la clave. Aprender a vernos como Dios nos ve, con ojos de gracia y verdad, sin dejarnos atrapar por esa ilusión que las redes y la cultura nos proyectan. Porque, a ver, ¿cómo aprendemos? O sea, ya como trayéndolo de forma práctica. ¿De qué maneras uno puede aprender a vernos como Dios nos ve? Bueno, el problema es que si tú no conoces lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, no vas a saber. O sea, yo acabo de mencionar Efesios. Efesios es un excelente libro para nosotros ver. La semana pasada hablábamos, hemos sido redimidas, somos nación, somos sacerdotes, somos llamados a ser santos. O sea, la palabra de Dios está llena de lo que nosotros debemos de ser. Pero si nosotros no consumimos la palabra de Dios, si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a terminar siendo atrapados por las apariencias o por la ilusión de las apariencias. Sí. O sea, bueno, sí es cierto, como yo decía al principio, de predicarse verdad a uno mismo. ¿Cómo voy a predicar a mí mismo si no conozco la verdad? Claro. Entonces tengo que conocer la verdad. Y también, o sea, creo que uno se deja confundir por las apariencias, porque es fácil uno confundir lo externo con lo interno. Podemos tener muchas cosas materiales, incluso conocimiento bíblico, hábitos cristianos, y sentir que todo está bien, que no necesitamos nada porque estamos viendo lo externo. Pero lo que Jesús le dice a la iglesia, le dice, es muy fuerte. O sea, tú no sabes que estás mal. Y ese es el peligro, cuando dejamos de evaluar nuestro corazón a la luz de la palabra y nos confiamos en lo invisible. Nos pasa cuando creemos que por tener estabilidad, por servir en la iglesia o por tener una rutina espiritual más o menos firmes, estamos ricas. Y dejamos de ver cuán desesperadamente necesitamos la gracia de Dios cada día. Y eso es clave. Eso que Cristo le dice a la Odisea, ustedes no saben que están mal. Wow. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque eso mismo a nosotras nos puede pasar. Creer que porque más o menos yo hago esto o yo hago aquello, mejor que aquella otra persona. No, tengan cuidado con eso. Las redes, mis amados, como decía, o sea, hablábamos, ten cuidado a quién tú sigues. O sea, las redes le han prestado plataforma a todo el mundo. Las redes proyectan una imagen de bendición, de madurez espiritual, basado en lo que se tiene o lo que se aparenta. Mi abuela decía que el papel lo aguanta todo. Yo diría que ahora las redes lo aguantan todo. Porque cualquiera puede pararse ahí, decir y leer y bien, y tú, ay, sí, no. Porque repito, la verdadera riqueza está en Cristo y en conocer nuestra necesidad constante de su gracia. Entonces, ahora viene lo que yo pregunto para ambas. O sea, yo he aprendido, como decíamos, la palabra de Dios es lo que debe llenarnos, es lo que debe darnos la pauta, es lo que debe darnos la guía de esto. Y como dice Shannon, o sea, ¿cómo entonces vamos a valorar lo que tenemos, lo mucho, lo poco, lo que sea que tengas, para bendecir a otros, para usarlo para la gloria del Señor, en lugar de alimentar nuestros egos y de nuestra imagen en redes? Eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado porque, repito, el lugar donde Dios nos ha puesto es en tu iglesia, en tu iglesia local, en tu comunidad, es a ellos que tú debes bendecir con lo que Dios te ha dado. Entonces, Alana, tú de maneras prácticas, ¿cómo tú lo haces?
Bueno, yo creo, de como trato de hacerlo y como el Señor ha ido moldeando mi vida, ¿verdad? Creo que una de las formas más prácticas de aprender a valorar lo que tenemos sin caer en la trampa de comparación es comenzar a ver lo que el Señor nos ha dado como herramientas para servir, no como trofeos para yo mostrar. En vez de preguntarnos, ¿cómo se ve esto para los demás? ¿Cómo mi amiga ve esto? ¿Cómo esta persona ve esto? Preguntarme, ¿cómo puedo usar esto para amar a otros y glorificar a Dios? Jesús nos llama a vivir de una forma totalmente contracultura. En vez de imágenes perfectas, como estábamos hablando, y a buscar validación en likes, Él nos llama a invertir en lo eterno, no en lo visible, perdón. O sea, no en lo visible. Como dice Mateo 6:20, acumular tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Porque aquí lo de la tierra termina, o sea, va a tener un fin. Lo que nos da esperanza es los tesoros en el cielo, o sea, servir al otro. Shannon lo menciona muchísimo. Lo de no ver tu taza medidora, sino vertirte en el otro. Eso es lo que el Señor te ha dado. Y en ese mismo versículo también me recuerda que todo lo que Dios me ha dado tiene un propósito más grande que mi comodidad o mi reputación. Cuando me enfoco en dar, en animar, en edificar, dejo de mirar tanto hacia mí y empiezo a ver lo que realmente importa. Porque la verdad es que cuando vivimos para alimentar nuestro ego, nuestra imagen en redes, siempre vamos a terminar vacías y siempre nos va a faltar algo. Pero cuando vivimos para glorificar a Dios y bendecir a otros, encontramos plenitud. Y recordar que Él es quien nos capacita, Él es quien transforma nuestras motivaciones y nos ayuda a soltar, porque nuestra humanidad es muy fácil agarrar. Cuando estamos llenas de su gracia, podemos derramarnos con libertad. Lo que decidimos hacer con nuestra taza medidora puede tener un impacto eterno. Así que pienso que tenemos que elegir si vamos a medir gota por gota, cuidando de no dar más de lo que queremos o de lo que yo quiero, de lo que puedo, o vamos a derramarlo todo con gozo, confiando en el Dios que llenó esa taza. Él también nos llena de gracia y de amor hacia Él y nos da para también invertir en los demás. Y sobre todo esa parte que decías de el gota a gota, o sea, que veamos las cosas en su justa medida, veamos las cosas, que aprendamos a gozarnos con los demás, con los que tienen, con los que no tienen, o sea, a ver lo que realmente el Señor ve, a lo que estamos llamados, que no seamos halladas como este joven rico, quien pensaba genuinamente que quería seguir a Cristo, que quería servir a Cristo, que había cumplido con toda la ley, pero al final cuando Cristo expuso lo que hay en su corazón, pudo ver que no estaba dispuesto a eso. Hay un proverbio, no recuerdo exactamente cuál es, pero lo voy a parafrasear, pero siempre lo pienso y dice más o menos como, Señor, no me des más de lo que necesito para que no me olvide de ti, ni me des menos para que no reniegue de tu nombre, sino dame en la justa medida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Nuestro corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Tú tumbas un ídolo y nuevamente viene otro sacando su cabeza. Por eso es que tenemos que estar constantemente analizando nuestro corazón. Por eso es que tenemos que estar constantemente en la palabra. Y ya para ir cerrando, Alana, gracias por estar aquí conmigo en esta conversación, porque compartiste con honestidad muchas cosas de lo que pues el Señor ha estado enseñándote y lo que has podido aprender de este libro. Y sobre todo quizás para las madres que tienen hijas de tu edad, que puedan también saber a lo que se enfrentan sus hijas y pueden también con estas herramientas ayudarlas. Pero creo que es muy necesario, amadas hermanas, que recordemos que nuestras bendiciones no son
para alimentar nuestro ego, no son tampoco para mirar al otro por encima del hombro, sino para glorificar a Dios, para apoyar el reino, para apoyar el avance del reino, para que apoyes a tu iglesia local, para que apoyes a otros hermanos en necesidad, que eso es lo que vemos en la iglesia de Hechos, del libro de los Hechos. Eso es lo que vemos, cómo todo el mundo trajo y compartían unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que mi amada hermana, quizás si tú hoy te diste cuenta de que tu corazón se parece un poco al del joven rico, quizás Cristo te está pidiendo soltar algo a lo cual te has aferrado con todo tu corazón, con todo tu ser. Quizás no es una cuenta bancaria o una prenda costosa, obviamente, pero quizás tu deseo de validación, tu orgullo, tu autosuficiencia, tus logros o esa imagen que tanto cuidas en redes sociales, tu reputación, lo que tú no quieres que la gente sepa, que tú no quieres que la gente vea, no sé. Quizás debes hacer una pausa en este momento, mirar a Cristo y pedirle a Cristo que te ayude a amarle más que cualquier cosa terrenal. Recordemos, mis amadas, que todo lo que tenemos le pertenece a Él y que Cristo nos llama a vivir libres. ¿Para qué? Para servir y bendecir a otros. Así que, mis hermanas, no midas con tu taza medidora gota a gota lo que das o gota a gota lo que tienes, sino derrámalo con toda alegría, confiando en que el Señor siempre llena nuestras manos vacías. Así que hagamos esto hoy, vengamos al Señor con este corazón dispuesto a eso, a rendir nuestras manos delante de Él, que podamos ciertamente recordar lo que el Señor nos dice. Y Alana, te quiero pedir, por favor, que tú leas una vez más el Salmo 24:1, que es nuestra verdad bíblica. Yo quiero que queremos que ese sea la verdad en que meditemos a la luz de lo que hemos hablado hoy. Así que léenos la verdad bíblica de esta semana. Claro. El Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así es, que nos recordemos esa verdad de que Dios es el dueño de todo. Y no olviden que pueden encontrar más recursos como este en nuestra página web, y el recurso recomendado de esta semana es el libro No te compares de Shannon Popkin. Entonces, antes de cerrar, Alana, te voy a pedir por favor que ores para cerrar esta parte del programa. Claro. Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, en el que hemos podido meditar en ti, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre, a vivir una vida entregada a ti, Señor, a recordar que todo lo que tenemos, tú en tu gran amor y gracia nos lo has regalado y asimismo te pertenece a ti. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre, una manera entregada, Padre, a vertirnos en los demás, que no estemos pidiéndonos, comparándonos, Señor, sino que transforma cada área de nuestra vida y que vivamos una vida rendida a ti, recordando tus bendiciones para nuestra vida y viviendo de una manera que te glorifique y honre a ti en todo. Te damos gracias nuevamente por este momento y que tú seas el centro de cada área de nuestra vida, Señor. Todo eso te lo pido en el más sagrado nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y bueno, ya para cerrar, para aquellas que quizás se unieron un poquito más tarde, no se olviden de nuestros talleres, de nuestros eventos en línea. Siempre digo talleres, de los eventos que tenemos en línea. El lunes tenemos el evento con Maggie de Michelin, que yo creo que va perfectísimo con este tema de el corazón del hogar. Toda la información está disponible en nuestra página web, así que quedan pocos lugares, no lo dejen
para el lunes o para mañana sábado porque se pueden quedar fuera. Así que Alana, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Acompañarnos aquí, una cara más joven que comparta y aquí en Arraigadas. Y a ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana, que les aviso desde ya va a ser un Arraigadas Live. Así que vayan teniendo sus preguntas a mano porque vamos a tener un café con Arraigadas la próxima semana. Así que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego.